aquí un grupo de compañeros para arropar a José Antonio Riveros Leblich, que tiene la valentía y el arrojo de haber escrito y publicado su obra prima, Luz detrás de las nubes. Pero también tenemos aquí al otro lado de la mesa a Manuel Moya, una de las personas más queridas y admiradas por José Antonio, y en quien él ha confiado desde el principio para que le aconseje en sus quehaceres de escritor y le escriba un precioso prólogo lleno de conocimiento y de sabiduría. Manolo es un buen conversador, de hecho llevamos 1 hora y no paramos de hablar, y nos falta tiempo. Es una persona sencilla, es un buen amigo de sus amigos, según textualmente me dice el amigo José Antonio Rivero. Bien, pues tanto Manolo como José Antonio han demostrado ya que son 2 grandes escritores, no solo porque han nacido con unas cualidades innatas, sino porque a lo largo de su vida se han ido cultivando con la lectura de autores consagrados. E igual que el andar se demuestra andando, el escribir se demuestra escribiendo. Y para ello es fundamental tener un buen espíritu de observación. Y eso puedo certificar y garantizar que los 2 que están en la mesa, tanto el presentador como el autor de la novela, lo tienen. Pero además del espíritu de observación, hay que tener una buena cabeza que le dé vuelta continuamente a las ideas y que sirva para hacer filosofía de la vida. Y si a eso le sumamos el que tengan un buen espíritu crítico, que sea producto de la reflexión sobre la actitud y comportamiento del hombre dentro de una sociedad. Eso es fundamental para un escritor. Y aquí se reúnen esas cualidades, esas características. José Antonio ha escrito y publicado su primera obra, Luz detrás de las nubes, gracias a la editorial Círculo Rojo, que ha confiado plenamente en él y en la historia narrada en esta novela. Este jubilado de telégrafos nació accidentalmente en Guadalajara, digo accidentalmente, hijo de madre española y padre chileno. Su infancia, adolescencia y juventud se reparten entre Huelva, Barcelona y Tánger, para acabar recalando en Huelva como telegrafista y, como decimos ahora ya, disfrutando de lo que más le gusta hacer, que es la escritura. Manolo Moya, en cambio, nació en el otro extremo de nuestra provincia onubense, en el fuenterido serrano al que tanto ama y al que tanto debe. No sabía yo que éramos colegas de profesión. Ambos hicimos en la Universidad de Sevilla los estudios de filología hispánica. Pero esta base filológica la ha utilizado para su profesión de poeta, narrador, crítico literario, articulista, profesor de técnicas narrativas o traductor. Manolo Moya ha sido siempre fiel a su profesión de escritor, a su fuenterido natal y a su serranía vivencial donde tiene su cuartel general. Pero también ha sido fiel a su estilo de vida y a su imagen. Nacido en los años 60, sigue siendo hoy día un hippie, rockero, revolucionario, filosófico de ideas, me atrevería a decir orientales, hedonistas, y de melena y barba al estilo de Valle Inclán. Pero volvamos a José Antonio. En la presentación que hice de su novela en la Feria del Libro del día 26 de abril, yo dije que él era como un globo hinchado, que al ser pinchado, en este caso por su pertenencia a la tertulia literaria, al club de lectura, necesitaba soltar lastre, y así fueron apareciendo sus primeros escritos en diferentes antologías de relatos y poemas, como Y seguimos contando, Tejiendo versos y relatos, Letras de otoño o Alquimistas de sueños.
Y a la limón, Manolo, como prosista, ha editado varios libros de cuentos: La sombra del caimán, Caza mayor o Ningún espejo. Y las novelas La mano en el fuego, La tierra negra, Majarón y Las cenizas de abril, relacionada con la reciente historia portuguesa, lengua a la que ha sido traducida y que él, como veremos, se encarga de traducir a otros escritores. Con esta obra recibió precisamente el premio Fernando Quiñones de novela. Volvemos a la obra. Esta obra, titulada Luz detrás de las nubes, se puede clasificar como una novela total y compleja por la multitud de temas que abarca. En ella lo mismo hay acción, intriga, aventuras, que ideas, sueños, compromiso social, mafia de guante blanco o religión. La realidad se impregna de ficción y la ficción se hace realidad, hasta tal punto que se crea un mundo real, mágico, maravilloso, propio de la narrativa sudamericana de García Márquez en 100 años de soledad. Novela amena y de fácil lectura, que te incita a seguir leyendo y no parar para conocer las peripecias de Ernesto, el protagonista, que se convierte a lo largo de la obra y de su vida en un personaje redondo, que va aprendiendo y agudizando sus sentidos y su inteligencia para ser capaz de ver la trasrealidad, es decir, la luz que existe detrás de las nubes. Pero yo no quiero entrar de lleno en el análisis de la novela, ya que ese cometido lo va a realizar hoy el amigo Manuel Moya, del que me gustaría decir también que en su haber poético destacan ya cerca de una veintena de libros, entre los que destaco su antología Habitación con islas y La posesión del humo, así como Apuntes del natural y Salida de emergencia. Destaca también su labor al traducir a escritores portugueses de la talla de Fernando Pessoa o Saramago. Ha ganado una decena de premios como el Ciudad de Córdoba, el Fray Luis de León o el premio Fernando Quiñones. En fin, dejemos a Manolo que nos deleite desentrañando a Ernesto, protagonista de Luz detrás de las nubes, y de quien dije en su momento, de Ernesto, que su vida es un aprendizaje continuo y su personalidad se queda impregnada de todo aquello que le enseñaron. El fatum o destino aboca a Ernesto a seguir buscando algo que le llene, pues no soporta el vacío existencial. Con vosotros, Manuel Moya. Bueno, vamos a ver si yo soy capaz de llegar hasta el final. Digo al final. ¿Vale? Bueno, daros las gracias que estéis aquí, obviamente, ¿no? Estos días son fantásticos para pasear por ahí y sin embargo no se escucha, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Y bueno, daros las gracias que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros en la presentación, en el bautismo, entre comillas, de este libro Detrás de las nubes, ¿no? Luz detrás de las nubes. Digo entre comillas bautismo porque aquí esto es más bien primera comunión, ¿no? Estamos muy en tiempo de primera comunión, y es que un libro que nació ya hace 6 meses, pues ya es un libro ya casi con pediguilla de vecchia señora, ¿no? Entonces, en fin, ustedes me van a permitir, cuando uno presenta por primera vez el libro, pues se tiene que atener y no contar demasiado de él para que ustedes lo lean, pero como deduzco que vosotros habéis leído, o muchos de vosotros habéis leído el libro, ya entro quizás con más libertad en aspectos de él, ¿no? Bueno, yo conocí a José aquí, en esta sala, hace 5 o 4 años, cuando hicimos un curso sobre
taller de narrativa, ¿no? Y aquí nos conocimos, tomamos café en las cafeterías de aquí, de al lado, y él más o menos me fue enseñando ya la historia de este libro. Yo por entonces escribía otro que se titulaba, está todavía inédito, que se titula Gran Zoco, y hablaba de Tánger, y cuando él me habló de Tánger, digo, hostias, aquí está un tío que va a vivir lo que yo, de alguna manera, en mi imaginación, estoy tratando de ver, ¿no? Y ese primer contacto fue muy fluido, ha sido siempre fluido, entonces yo agradezco su amistad y su consideración, evidentemente. Y no hace más de 2 años me envió su novela, Luz detrás de las nubes, para mi consideración, por si yo veía algo. Y la verdad es que entré en la novela de una forma... Bueno, yo sabía que iba a encontrar aspectos muy interesantes de esa novela, incluso interesantes egoístamente para mi propia escritura, y empecé leyendo ese libro que enseguida me atrapó y me fue llevando por ese río oculto y sereno, por un río oculto y sereno, y muy fluyente la novela, y yo fui fluyendo a través de ese río, digo, y a mí me encantó la novela, no suelo a veces ser tan en algo que me gusta, lo digo con sinceridad y eso me crea algunos problemas, pero en este caso no tuve que hacer ningún ejercicio de hipocresía, me gustó la novela sin más paliativo, y nada, le dije que le di algún pequeño matiz, ¿no? que pudiera mejorar si acaso, y él terminó su novela, su espléndida novela, Luz detrás de las nubes. Ya digo que bueno, hay un prólogo que podría leerlo y justificarme directamente, ¿no? Pero voy a hablaros de algunos de los aspectos que a mí me interesó de la novela o que luego al leerla he reflexionado sobre ello. Entonces es evidente que está en ese mundo, mundo de lo que se llama la generación del 50. La generación del 50 son los niños de la guerra, para entendernos, la gente que vivió la guerra, la gente que tiene un recuerdo de la guerra, sobre todo de la posguerra, y evidentemente ese mundo queda fluyente y queda clarísimo en toda su literatura. Podemos hablar desde Caballero Bonal hasta Jaime Gil de Viedma, podemos hablar desde Carmen Laforet, del que hemos estado hablando hace un ratito, hasta cualquiera de los poetas del 50, desde Ángel González y todos ellos, ¿no? Valente, etc., ¿no? Todos ellos están impregnados por ese recuerdo triste, esa España en blanco y negro que representó todo el periodo de posguerra. Esta novela, Luz detrás de las nubes, tiene una fecha casi de comienzo, que es 1940 básicamente, aunque tiene algunos elementos anteriores, y acaba en el 56, acaba en el 58. En ese periodo de 20 años, que es un periodo en la vida de cualquier persona, de cualquier adolescente, desde la pura inocencia hasta ver el horror de la propia vida, digamos, el espacio personal, el espacio vital que ocupa esa novela. Es un espacio en el que el mundo se nos echa encima, o se le echa encima al protagonista Ernesto, desde que es pequeñito hasta que ve el horror de la propia eso. Pero esta novela es de alguna manera un diagnóstico, una manera de ver, una panorámica sobre esos terribles años, o esos terribles años que van de 1940 a 1960. Son quizás los años probablemente más tristes de toda la historia de este país, o algunos de los años más tristes de la historia de este país, que, como decía Gil de Viedma, es un país desdichado. Yo creo que Polonia lo es un poco más, pero tampoco vamos a hacer una comparación y meternos en historia así, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ese país desdichado, ese país en blanco y negro, ese país que vivía en una especie de luto espiritual, que está en esta novela. Está en 3 momentos de la novela. En el primer momento, él nos habla de la Barcelona de los años 40, en los que van, digamos, cuando termina la guerra hasta que precisamente se acaba la Segunda Guerra Mundial, en el que Vittorio, este personaje mafioso, este personaje
por otra parte maravilloso. Los villanos normalmente en la literatura tienen muchísimo éxito. Pues este villano de alguna manera es lo que es el régimen. Es un régimen bastante podrido en sus inicios. Es un régimen que evidentemente a la gente que venía, que lo ha ayudado a estar, como eran los italianos, le da todo. Entonces los italianos, hay una novela precisamente, Dientes de leche, de Pisón, que estuvo aquí hace unos años, de Martínez de Pisón, en el que habla también de esa realidad, ¿no? Como los italianos cuando llegan a España crean esas mafias porque ellos consideran que han servido para ayudar al régimen y crean ahí un batiburrillo de pequeñas mafias locales que son muy difíciles de erradicar. Simplemente cuando Franco pierde, cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su final y ganan los aliados, evidentemente los italianos ya sobran y entonces empiezan a ponerles dificultades. Y eso aparece en esta novela, eso que está tan pocas veces relatado, ese mundo en el que, ese mundo después de la guerra, que se vivió aquí también en Huelva, en otras ciudades, pero ese mundo de aquellos que los que ganaban aprisionaban a los que perdieron, ese mundo completamente cruel, absolutamente desmedido, en el que los que ganaron aquella guerra, podían hacer lo que quisieran. Vedlo también como visión de hoy. Los que han ganado, los que ganaron los años de la prosperidad son los que nos han jodido durante la crisis, ¿no? Y hoy existen ciertos paralelismos con este momento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esa parte está muy bien reflejada, esa parte barcelonesa, esa parte, digamos, turbia de nuestra historia, tan pocas veces contada por otra parte, está muy bien reflejada y me parece que ese es el primer momento y quizás el momento más, no si no mejor escrito, sí el más relevante de toda la novela. Luego, evidentemente, está ese retrato de Huelva. Voy saltando, pero es que quiero llegar a un punto, ¿no? Después está el retrato de Huelva, es una ciudad provinciana, una ciudad oscura, tétrica, en la que prácticamente no ocurre nada, en la que el poder parece que está omnímodo y la gente está chaparrada, escondida incluso de sí mismo, y es una ciudad pacata, es una ciudad oscura, ya ni siquiera en blanco y negro, en negro directamente, ¿no? Y es una ciudad, claro, que tampoco tiene horizonte, es una ciudad muerta. Y él la describe muy bien a través de su familia, a través de la gente que están ahí. Y esa es la Huelva que yo creo que debiera tener un protagonismo mayor del que realmente tiene la novela, ¿no? Digo, en número de páginas, ¿no? Y luego, evidentemente, todo eso desemboca ¿en qué? En las grandes catástrofes digamos, del franquismo, ¿no? Hubo muchísimas catástrofes, pero una de ellas fue desde luego las guerras coloniales esas de las que nadie sabe nada, porque eso como la guerra de Ifni o posteriormente la guerra por el Sáhara, la preguerra del Sáhara, de la que prácticamente nadie sabe nada, y la novela precisamente concluye en ese mundo en el que aparece esa guerra de Ifni, esa guerra absurda, en la que terminamos abandonando un territorio sin más, después de morir tanta gente y después de pasarlo mal tanta gente, ¿no? Esas son, digamos, las tres picas que hay en la historia de España, y luego está la zona, la novela tiene una parte muy interesante, a mí me interesó muchísimo, que es la parte, digamos, de Tánger, ese Tánger internacional, que en la novela funciona de alguna manera como espejo, ¿no? Como una manera especular, para de alguna manera ver las diferencias que hay entre la luz que se respira en Tánger, la luz que es libertad, que es fantasía, que es un mundo alegre, un mundo de gente que se mueve, un mundo en el que circula el dinero, pero en el que circula sobre todo las ideas y circula incluso el cuerpo, ¿no? Esa visión erótica de la realidad, ¿no? Y esa parte de la novela, esa parte, digamos, de Tánger, funciona como contrapunto, ¿no? Como parte de espejo por la que podemos ver esa historia de España que de alguna manera
de la que de alguna manera habla la novela. Y esa zona, digamos, funciona así, funciona como para darnos cuenta en qué país vivíamos y qué país nos perdimos por aquella guerra civil estúpida y cruel, ¿no? que desoló a media de España, ¿no? y deshabitó a la otra mitad, ¿no? Entonces, esa parte de Tánger me interesa mucho porque está muy poco contada también en la literatura. Últimamente sí han salido algunos libros sobre el milagro de Tánger, el Tánger internacional, no sé si lo conocéis, bueno, lo podéis evidentemente conocer a través de las novelas. Fue un Tánger, una ciudad, se llama ciudad internacional porque allí convivían italianos, alemanes, ingleses, españoles, evidentemente marroquíes, y húngaros, holandeses, ¿no? Pero eran todos los trápalas del mundo, se unieron allí para hacer un negocio, en una especie de zona franca, en la que la libertad y la promiscuidad, aquello debió ser un sandión, pero de allí salieron evidentemente grandísimas novelas o grandísimas obras de arte. Por ejemplo, podemos ver esa grandísima obra que se llama La vida perla de Juanita Narboni, de Ángel Vázquez. Yo la recomiendo vivamente porque habla también de ese Tánger internacional, ¿cómo diría? Esa ciudad realmente mágica incluso en lo más sórdido de la ciudad, ¿no? Porque como bien hoy hablando con José, hablaba de la diferencia evidentemente entre los blancos, entre los europeos y los propios. Todo eso está aquí en la novela. Creo que él hace una disección, hace una disección de toda esa historia de España, pero curiosamente él no ha querido cebarse. Esto no es una novela de tesis, es una novela de vida, ¿no? Es una novela de experiencia de vida, y él no ha querido cebarse nunca en la sordidez de España o tal, ¿no? Él ha querido de alguna manera simplemente escribir una novela de vida, una novela de experiencia, en la que tiene mucho que ver también la experiencia propia, pero no ha querido entrar, digamos, en un análisis, en una visión, digamos, contaminada ideológicamente. Simplemente se ha dedicado a contar unos hechos, y nosotros ponemos todos los demás, la visión de los hechos o en la iconografía final de esos hechos la ponemos nosotros. Y a mí esa parte, digamos, de escritura en la que uno parece que mantiene una distancia, me ha gustado. Me gusta formalmente porque normalmente cuando escribimos novelas, esta no es una novela histórica, aunque yo estoy incidiendo excesivamente en lo histórico, me parece una novela de otro tipo, pero normalmente cuando hacemos unas novelas históricas, normalmente la preñamos excesivamente. Yo soy consciente incluso de las propias mías, excesivamente de ideología, ¿no? Evidentemente uno no se puede bajar de lo que es, no puede ser lo que no es, ¿no? Pero en todo caso es una novela serena que no denuncia nada, pero aquí está todo denunciado, que es lo más curioso de todo, ¿no? A través de esa elipsis ideológica que permanece durante todas las páginas, creo que hace la labor, digamos, de demostrarnos en el país que vivimos, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que es la novela, una novela en la que vemos lo que fue ese país. Yo no diría nada más, porque quisiera que vosotros preguntaseis, y me parece que puede haber un coloquio a través de habéis leído mucho la novela. Me parece que es muy interesante que vosotros a través de vuestras preguntas ensanchéis, digamos, la apariencia de esta novela, y bueno, evidentemente que él explique o diga lo que tenga que decir. Nada, muchas gracias. Bien, pues a continuación le cedemos la palabra a José para que él nos lea o nos diga algo acerca de la novela. Bueno, buenas noches a todos. Nos abre la satisfacción que veo de tantas caras conocidas, de tantos amigos y amigas, y en fin, estoy verdaderamente emocionado. Bueno, pues hablando del tema,
ya muchos habéis leído la novela y después de lo que ha dicho José Antonio y Manolo, pues yo creo que ya está casi todo dicho. Pero bueno, efectivamente el Tánger de aquella época era un Tánger muy especial porque no era una nación, digamos, era un conglomerado de naciones en una sola. Había toda clase de razas, de religiones, de criterios, de pensamientos, y había un respeto muy grande hacia eso. Y luego cada uno vivía su vida a su manera, como le daba la gana, y nadie se metía en la vida de nadie. Entonces, eso es lo que hacía que aquella gente pudiera prosperar y vivir felizmente. El mero hecho de que, bueno, pues a nadie preguntaba a nadie si era religioso, si era católico, si era protestante o si era musulmán. Eso traía al país a todo el mundo. En fin, eso por ahí. En la parte de Barcelona, efectivamente, saco muchas frases en italiano. Realmente hay que tener en cuenta una cosa, que yo ahí lo que he copiado un poco, y creo que lo he hecho bastante bien, aunque esté mal que yo lo diga, es precisamente el chapurreo, ¿no? O sea, Vittorio no era un hombre, era un italiano auténtico, pero no era un hombre que hablara español, no sabía hablar español bien, pero tampoco hablaba en italiano. Entonces era una especie de, como dicen ahora, ¿no?, de medio English Spanish, ¿no? Entonces, pero con italiano. Él hablaba un chapurreo y todo el mundo lo entendía, y ya está. El italiano que dicen, ¿no? Sí, italiano, exactamente. Entonces, claro, lo digo porque a lo mejor en la novela hay frases. En cambio, Pietro sí, Pietro es otro personaje de aquí de la novela que realmente, por las situaciones que se vivían allí en Barcelona, eran unas situaciones en que, ahora voy a hablar de Ernesto, ¿no? Ernesto es el protagonista de la novela. Ernesto se encuentra allí en una vida, digamos, con este padre, que no es su padre, pero hace como de padre, que es italiano, que su madre vive una vida muy de lujo, muy de... Entonces ellos viven su propia vida, el chico vive un poco separado de la familia. Entonces tiene un guardaespaldas, porque claro, como el padre es un poco mafioso, bueno, un poco bastante, pues tiene miedo de que lo puedan secuestrar y luego pedirle cosas a cambio, etc. En fin, un mundillo de esta clase. Entonces resulta que le ponen un guardaespaldas que tenía entonces 21 años. El chico pues tenía a lo mejor pues, 14 años. O mejor dicho, 11, 12 años. Y claro, este iba al colegio, lo esperaba, pero no se ponía con él, sino que lo veía de lejos. Y siempre controlándole y vigilándole. Pero claro, del roce, pues resulta que Ernesto casi considera que su padre es Pietro. Porque Pietro es el que le aconseja y él tiene más confianza con Pietro, por ejemplo, que con Vittorio, ¿no? O con su propia madre. Su propia madre, pues sí, le tiene, o sea, tiene de todo. Tiene muchachas que están en sus baños, en su vestirlo, en todo, en cuidarlo al máximo, pero claro, cuando su madre le coge, según dice la novela, en una ocasión y le da una ducha y luego lo coge con una toalla y se lo acerca al pecho, pues el chico, en ese momento para él fue algo como estar en el cielo, y era por la falta de costumbre. Bueno, yo quiero más que nada pues que haya una especie de... que me hagan preguntas sobre la novela, los que la hayan leído, o los que no la hayan leído, que quieran saber algo. Y yo de momento pues simplemente voy a leeros algún párrafo. ¿Ves? Aquí he sacado varios por casualidad, o sea, tengo muchos señalados y he cogido uno. Aquí es precisamente cuando Ernesto se va de Barcelona. Entonces él, como su mejor amiga era una chica que se llamaba Tina, y Tina pues vive, o sea, están siempre juntos los dos, y lógicamente pues había un cierto cariño, bueno, había un amor quizá no cristalizado de una forma tan digamos, tan de persona mayor, pero
realmente los sentimientos a esa edad también se sienten. Entonces cuando ya él se va, y como además se va de una forma que se ve a las claras, que es que se va de Barcelona y que ya no va a volver nunca más, pues la muchacha pues lo que tiene, quiere que vuelva, que no, y él no piensa. Aquí voy a leer el párrafo. Dice ella, ¿no?, Tina: Ernesto, te'n vas i no tornaré a veure més. O sea, esto es catalán, pero ¿por qué dices eso? En cuanto pueda, Vittorio, verás cómo estamos aquí de nuevo. El chico no podía creer que el destino fuera con ellos tan cruel como para consentir que no volvieran a verse. Él veía eso como algo imposible de que pudiera suceder. No, no, se lo han llevado todo. Ellos no piensan venir nunca más. El gesto de Tina era de desazón y desasosiego, mezclados con una mueca de incredulidad, como si lanzara esos pensamientos al aire para que alguien la convenciera de lo contrario. Bueno, si ellos no quieren, yo sí vendré a buscarte en cuanto termine los estudios. Sí, como que yo voy a dejar sola a mi madre. Tu madre se viene con nosotros también. Cogieron el gramófono y lo llevaron al dormitorio. Sobre el escritorio habían puesto una bandeja de pasteles y unos cuantos refrescos. No tuvieron tiempo de desnudarse. Tras los primeros besos todo se precipitó. Él con la camisa y ella con su falda. Pusieron el único disco que tenían, la cara A con la famosa canción Catarí, Catarí, y la cara B con una furtiva lágrima. Cuando se dieron cuenta de que la aguja hacía tiempo que se había salido del disco, no hicieron ningún caso. Después volvieron a ponerlo e intentaron bailar sin mucho éxito. Pero el abrazo les llevó de nuevo al comienzo de la tarde. Si bien esta vez no había ninguna ropa por medio. En esos momentos no acababan de darse cuenta de que estaban protagonizando el último beso. El beso de su niñez que se iba quedando atrás y que se perdería en la distancia de su vida. Después se comieron los pasteles y se bebieron los refrescos, hablando y haciendo planes para el próximo reencuentro. Ernesto, en cuanto acabaran los estudios, vendría a buscarle y se llevaría a su madre y vivirían para siempre juntos, y ya nunca podrían volver a separarlos. Él iba a ser ingeniero industrial, como le dijo un día a Vittorio, y tendría un negocio de mucho dinero. Querían compartir sus vidas, y sin embargo, él iba hacia su destino, y ella le miraba y le veía alejarse sin saber qué hacer para evitarlo. Tina, en un impulso, le cogió la mano y se la puso entre las piernas, esperando anhelante la caricia que con forma de placer haría brotar el elixir de su vida. Y sin embargo, la distancia entre ellos aumentaba. En la penumbra que entraba a través de las cortinas del balcón, sus miradas brillaban y buscaban cada rincón de sus cuerpos. El de ella parecía de nácar oscuro. Había pasado de tener las mejillas rojas a cierta palidez, mientras sus pechos, ya bastante viciados, estaban parcialmente cubiertos por su negro y espeso cabello. Bueno. Aquí hay otro párrafo. Cuando en Tánger, pues Guido, como se dedicaba, era un hombre que se dedicaba al contrabando, pero al contrabando a lo grande, o sea, tenía barcos de importantes que viajaban de Italia, que venían de Inglaterra, de todo, y salían de Tánger. En Tánger tenían su cuartel general. Entonces, claro, como él se dedicaba a, por un lado, hacía el negocio, pero por otro lado, denunciaba a los compañeros, con la idea de que cuando él iba a traer unas cargas o lo que sea, pues entonces avisaba a la policía de que fulanito iba a traer contrabando por otro lado. Entonces la policía se iba al otro lado. Pero claro, tenía enemigos a la policía y tenía enemigos a los compañeros. Entonces el hombre, que no era muy alto, era así como yo, más o menos, pero tenía 4 o 5 gorilas que siempre iban con él a todas partes, porque ese bueno no podía ser solo. En esta ocasión pues ya le pillaron, como tenía tantos cargos,
que ni la guía de teléfono, aquello era una cantidad de carne espantosa. Entonces se fue y se escondió allí cerca de mi casa. Bueno, se esconde allí, cerca de la casa. Hay algunas cosas que son reales, lógicamente, ¿no? En la novela pasa eso. Se escriben cosas que son ficticias y cosas que son reales. Entonces, pues, cuando llegó Ernesto a su casa, pues le dice la madre, anda, vete a buscar a Guido que está en casa de unos franceses que vivían allí cerca, y lo saca de aquí, del barrio, porque está toda la policía buscándole. Entonces, cuando él llegó a la casa, Guido, me ha dicho mi madre que te acompañe. ¿A dónde tienes que ir? ¿Y Vittorio? ¿Por qué no viene Vittorio? ¿Es que un crío me va a ayudar con la policía? No, un capisconiente. Vittorio está trabajando esta noche. Si yo no te sirvo, pues me voy. No, déjalo. Primero quiero ir a recoger a Rick, que está en casa de un amigo. Y de allí nos iremos a casa de mi abogado en lo alto del Boulevard Pasteur, al lado de la Plaza París. Tuvieron que meterse por varios huertos, chapoteando en barro, para eludir a la policía que vigilaba la carretera. Ernesto tiró la navaja que siempre llevaba en el bolsillo por si era detenido, que mantuvo en el bolsillo un pañuelo y un par de llaveros por si se veía obligado a deshacerse de alguien. Vestía su gabardina azul marino. Me parecía negra con el agua, mientras que Guido llevaba una gabardina blanca y un sombrero. Los dos caminaban rápido mirando al suelo sin hablar. Al fin pudieron salir a la carretera y caminaron pegados a la fachada de las casas hasta llegar a la puerta del amigo de Ali. Cuando ya iban a llamar al timbre, esta salió de golpe y apareció el gigantor esposado entre dos policías que le cogían cada uno por un brazo. Guido dio un respingo y salió corriendo por la carretera de la avenida España, con Ernesto pegado a sus espaldas. Muy cerca, a la primera esquina a la derecha, era una calle estrecha que subía una cuesta muy empinada con tramos de escalones que se adentraban en la Medina. Tomaron aquel camino mientras se escuchaban los jeeps de la Policía Internacional bloqueando la entrada y los gritos de los agentes que iniciaron la persecución a pie. ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Se escucharon carreras, gritos y un par de disparos. Ahora era el chico el que tiraba de Guido, que iba resoplando para ayudarle a correr más. Este aprovechó un rincón oscuro para recobrar el aliento, bajo la mirada preocupada del muchacho que temía que en cualquier momento echara las tripas por la boca. «Anda, Filio», dijo al muchacho entre estertores, «dóname la tua gabardina, no puedo correr por la mía». En un instante él tenía la gabardina azul marino de Ernesto y este la suya blanca. De todos modos, permanecieron en ese lugar agazapados hasta que comenzaron a escuchar más lejanos las voces y los movimientos de la Policía Internacional. Allí en la Medina es la Casbah tangerina, bueno, como la de Casablanca y todo eso son los barrios donde antiguamente era la ciudad realmente, ¿no? Pero claro, son casas que hay algunos que tenían que ponerse de lado para poder pasar. O sea, y entonces aquello es como una especie de laberinto y allí ni policía ni nada. Allí cuando se mete uno allí, la policía, por mucho que haga, no escapa. Como allí además vivía la amiga de Ernesto, Ruth, pues entonces lo llevó allí y ya cuando vio que ya la policía ya desistió de estar por allí, pues entonces fueron a la casa de... Dice, aquella noche durmió en su casa, en su cama. Hacía tiempo que no lo hacía y su madre le puso sábanas limpias y un gran vaso de leche sobre la mesilla. Él notaba la falta de calor, y aunque se durmió pensando en los brazos y pechos de Ruth, cuando Chupayó se le acercó con la cabeza gacha y un ligero movimiento de la cola, la cara que le miraba con lágrimas en los ojos fue la de Tina. Y aunque no le pegó los labios, él escuchó con toda claridad. Ernesto, cada día te alejas más de mí. Yo no quiero tus negocios, ni ese dinero fácil. Estás buscando tu vida y la libertad en un cubo de basura.
Él trataba de acercarse a ella, pero sentía como si tuviera los pies enterrados en cemento y no podía dar un paso. Gritaba, pero no le salía la voz. No podía decir nada y comenzó a faltarle el aire. Entonces arrancó los pies del suelo de un salto y se vio sentado en la cama, lleno de sudor. Se bebió el vaso de leche y se tumbó boca arriba, con un brazo tras la cabeza. El resto de la noche lo pasó pensando en Tina y rememorando aquellos días tan lejanos que compartieron. ¿Se acordará ella de mí?, se preguntó con lágrimas en los ojos. En ese momento las nubes se apartaron, dejó de llover unos instantes y un suave rayo de luna penetró por la ventana. Bueno, si queréis hacerme algunas preguntas o si queréis que os lea un pedacito más, ¿cómo vamos? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te la puedo hacer? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. El libro tiene muchos temas interesantes, ¿no? Pero quiero saber en cuál de esos temas te has sentido tú más a gusto o en cuáles te ha costado, no porque por trabajo de escribirlo, sino porque te haya emocionado y haya también sufrido un poquito a la vez. Bueno, realmente cuando se escribe, y eso Manolo también lo sabrá, y todo el que haya escrito algo, pues hay cosas que te traen recuerdos, y porque uno se pone a escribir y va uno a escribir tal cosa, pero luego esa tal cosa pues resulta que tiene una profundidad que ni uno mismo sospechaba, ¿no? Realmente costar trabajo, sí, no es que cueste trabajo, es que es como digo aquí al principio, ¿no? Que muchas veces aquí comenzamos atravesando un extenso mar de sensaciones hasta llegar a una pequeña ciudad, ¿no? Sí. No sé si es el alma la que nos impulsa a buscar aquel rayo de sol que un día nos dio calor, para luego desaparecer en la oscuridad del tiempo. O si se trata de algo más fuerte que nosotros, que surge del interior y nos empuja a escudriñar entre la niebla del pasado y de los que formaron parte de él. No se puede negar que produce algo de pudor, como si fuéramos a profanar el descanso de algunas historias o lugares y de tantas personas que un día fueron imprescindibles en nuestro transitar. Muchas de ellas hoy continúan cercanas, pero por otras sendas. Mientras que algunos se fueron quedando atrás o simplemente desaparecieron en alguna bifurcación del camino. Y sin embargo, continúan en nuestro pensamiento e influyen en nuestras vidas, porque han sido, son y probablemente serán parte de nosotros. Realmente cuando escribes te pasa, es por ahí por donde pasas. Sobre todo cuando no escribes solamente fiestas. Cada cosa, cada tema ha tenido que pasar por a lo mejor momentos alegres y momentos tristes. La imagen de las personas que había en aquella época, dice, todos llevaban en el rostro, en el cuerpo y en el alma el sello de la trágica guerra que acababan de vivir. Sin embargo, iban derechos, con gestos de dignidad en el semblante y mirada de seguridad, aunque debajo de la chaqueta solía haber una camisa sin faldones ni mangas, porque con ellos se había ido renovando el cuello, que es lo que se veía, y debajo de la camisa, la camiseta llena de agujeros torcidos, y debajo, piel, costillas, y un corazón que amortiguaba sus latidos por miedo a hacer ruido, y nada más. A sus 5 años Ernesto era el único que estaba gordito y duro como una pelota de tenis, porque lo que había de comida para él y lo que quedaba se repartía entre todos. Era un niño rubio con el pelo, las pestañas y las cejas platino, en contradicción con su piel morena y ojos negros.
Era probable que existiera cierta rivalidad entre sus genes mapuches y los de Bélgica, que por lo visto no acababan de ponerse de acuerdo. La abuela del niño sentía verdadera veneración por su marido. Es la imagen de la familia de aquella época, a que consideraba el centro de su mundo, y haciendo que toda la familia participara de esos mismos sentimientos. Él, por su parte, los lideraba con firmeza y sin levantar la voz. Daba sus razones sosegadamente, y todos le obedecían, por convicción o por respeto. Ya en aquellos tiempos se había convertido en un hombre de costumbres ordenado y meticuloso. Solía escuchar las noticias de la Segunda Guerra Mundial a través de la BBC de Londres, o lo que se podía adivinar de ellas a través de los pitidos de la onda corta. Se ponía la radio muy bajita para que nadie se percatase de que en aquella casa se escuchaba esa emisora enemiga de Alemania. Entonces podía ser una causa de problemas. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? El segundo libro tardará mucho. A ver, para los de atrás, pregunta que si el segundo libro tardará mucho. Bueno, el segundo libro ya está en el pensamiento, pero del pensamiento al papel pues va a una pequeña distancia. A ver, ¿te costó mucho escribir el primer manuscrito, corregirlo o qué fue el más difícil para lanzar la novela? Para lanzar la novela. Sí, para terminarla. Para terminarla, claro. Quizá yo pecaba un poco de falta de experiencia. Pues aunque había escrito cosas cortas y eso sí, pero nunca me había metido en harina, de verdad. Entonces, es que es la estructura. Es la estructura de la novela. La estructura de la novela tiene que compaginarse unas cosas con otras. O sea que el final de la novela tiene que ser el final de la novela que has empezado, no otro. Entonces, tiene su digamos, Su trabajo. hay que fijarse mucho, hay que tener exactamente. Pero bueno, todo esto se suple si uno tiene la idea clara. Si uno tiene un argumento metido en el coco, bien organizado, ya entonces ya es más fácil, las cosas como son. De todas maneras, cuando yo iba ya por la mitad de la novela, pues la empecé otra vez. Porque yo me daba cuenta de que yo a medida que iba escribiendo, iba aprendiendo. Y entonces a medida que aprendía, leía lo primero y me parecía que estaba mal escrito. Y entonces lo renovaba. Y seguía escribiendo. Y cuando iba llegando ya casi al final, me daba cuenta de que efectivamente estaba muy bien, pero que aquí falta un punto, que aquí hay que poner una coma, que aquí hay que no sé cuánto, que esta palabra quedaría mejor de tal manera. Entonces, pues eso es la cuestión. Realmente todavía cuando la leo, algunos párrafos, algunas cosas, pues hay palabras que me gustaría cambiar. Que no se acaba nunca. Las novelas que se abandonan, no se terminan. Un día hay que decir, cierro y paso a otra cosa. De 1957. El reemplazo de mozos estaba en la estación de ferrocarril, puestos a partir. A los muchachos que les parecía que llevaban horas y horas allí formados en posición de descanso, les reconfortaron con una marmita de café caliente y un chusco. Todos llevaban la típica maleta de madera con candado. La de Ernesto, además, llevaba la inscripción de sus iniciales hechas con tachuelas doradas. Un tren especial, larguísimo, permanecía parado en el andén, dispuesto a llevarlos a todos a sus destinos. A las 7:30, cuando el sol hacía su aparición por el horizonte, ya algunos grupos habían entrado en sus vagones y ocupaban sus asientos. Los mandos eran cabos de uniforme con trinchas, a las órdenes de un sargento que a su vez las recibía de un capitán. Habían acudido pocos familiares, solo alguna madre o hermana. Sin embargo, había bastantes novios que aprovechaban cualquier momento para acercarse a sus chicos. Hablaban bajitos, en el oído, entre besos, abrazos, lágrimas.
y risas. Pero su peor momento era cuando veían a sus muchachos desaparecer por la puerta del vagón. Después los buscaban ávidamente por las ventanillas del convoy, poniéndose de puntillas, los ojos bien abiertos, mirando en todas direcciones y con el pañuelo en la mano. El chato, que esperaba la suya, de pronto dio una voz y comenzó a agitar los brazos gritando: ¡Mi porrina! ¡Mira! ¡Es mi porrina! Mientras ella se acercaba, Ernesto le decía riendo: ten cuidado, no le saques un ojo con un mal golpe de tus narices. Ella, una chica pequeñita, muy bonita, con melena hasta la cintura, le lanzó una gélida mirada de desagrado y sin decir nada, se abrazó a su novio. No me mires así, porrina, porque voy a ser el mejor amigo de tu novio. Y si me das un besito ahora mismo, y se señalaba con el índice de la mejilla, te prometo que cuidaré de él. Yo no me llamo porrina, ya lo único que le permito que me llame así es a mi novio. Y a ti ya te besará a tu novia si es que la tienes, porque mi Paco sabe cuidarse solo, no necesita ninguna niñera. En ese momento Ernesto sintió que le tocaban en el brazo y se volvió. Era Rocío, que había ido a la estación a despedirlo. Él no se lo acababa de creer. Fue una auténtica e inesperada sorpresa. Llevo un ratillo buscándote y no te encontraba, comentó mirándole a los ojos como queriendo adivinar sus pensamientos. Sé que no debía haber venido, pero quería despedirme de ti. Claro que sí, Rocío, no sabes lo que es para mí. Nunca lo olvidaré. Y la trajo hacia sí, besándola repetidas veces. No tengo novio, ¿sabes? Tenía que decírtelo. No quería que te fueras creyendo que yo pudiera estar con otro. Piensa siempre que yo estaré esperando. Ernesto se separó de ella y la miró muy seria a los ojos. No quiero que me esperes ni nada de eso. Tú eres una mujer libre y debes vivir tu felicidad allá donde la encuentres. Yo no creo que regrese. No digas nada a mi familia, pero lo más seguro es que yo ya no vuelva. Pienso hacer mi vida en otros lugares. No pienses en que vendré. Vive y no cuentes conmigo. Me hiciste muy feliz al venir, Rocío. Gracias a ti ya me voy con otro sabor de boca. Nunca te olvidaré. Continuaban abrazados, simplemente mirándose como si quisieran perpetuar su imagen. Ella volvió a insistir. Ernesto, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué no quieres regresar aquí donde tienes trabajo fijo, familia y a mí? Si es que me quieres, claro. Naturalmente que te quiero, Rocío. Y me parece estupendo todo lo que me dices, pero no puedo. No sabría explicarte el por qué, pero no puedo. Lo siento de veras. Si lo supiera, te lo diría. Este no es mi mundo. Me veo siempre como un extraño en todas partes. No quiero engañarte. No quiero engañarte ni despertar en ti falsas esperanzas. Si vuelves, aquí estaré. Y si no vuelves, sé que siempre te recordaré. Y separándose de él, comentó que sea muy feliz. Bueno. Si alguien quiere que me firme algo, pues,